gracias por esta asistencia, ya que es muestra de la preocupación y la responsabilidad que ustedes tienen al frente también de la preocupación que tiene la veeduría como modelo de gestión del Consejo de Participación Ciudadana y el Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos. En esta tarde vamos a hacer este taller con la participación de todos ustedes, para lo cual tengo aquí el compañero conferencista y el compañero César Cárdenas, quien dirigirá toda la tarde el taller. Gracias por la asistencia, gracias por su participación, compañeros. Bienvenidos a este taller. Queremos insistirle mucho. Los objetivos de este taller básicamente se trata de conocer al detalle el modelo de gestión que está aplicando el Consejo de la Judicatura Transitorio. Y justamente el día de hoy hemos entregado a la veeduría, porque recién lo tuvimos hoy, un documento completo con el plan estratégico para el año 2012 y 2013 del Consejo de la Judicatura. Entonces les rogamos, por favor, así como todas las veces, cuando conseguimos información, se la vamos a pasar al correo electrónico escaneado, porque no tenemos el formato digital. Recién ahora lo tenemos delante. De esta jornada de trabajo es elaborar una serie de recomendaciones desde la ciudadanía, es decir, desde los ciudadanos, desde los veedores. ¿Qué decimos frente a lo que está pasando? ¿Qué proponemos frente a lo que está sucediendo, frente al modelo propuesto? Porque vamos a conocer las fortalezas, las oportunidades, las debilidades, pero también las amenazas que tiene este proceso de cambio y de reestructuración en la justicia ecuatoriana. Y para eso hemos solicitado el apoyo inicialmente primero del Consejo de la Judicatura. Lamentablemente por asuntos logísticos no ha sido posible que estén aquí mismo quienes hicieron el proyecto del modelo de justicia ecuatoriana, y conseguimos traer desde la ciudad de Quito un amigo nuestro también muy conocedor de estas cosas, que es el magíster psicólogo Walter Fernández Ulloa, que en resumen es un especialista en derechos humanos y paz, es miembro fundador del Observatorio Nacional de Comunicación y Medios, del Observatorio Internacional de Paz y Seguridad Humana con sede en Argentina, es un profesional en psicología clínica, con experiencia en salud mental comunitaria, desarrollo social y comunitario con enfoque local y énfasis en comunidad, niñez, familia y juventud. Además, es un especialista en políticas sociales de promoción de la niñez y adolescencia. Además de eso, es profesor universitario en varias universidades de la ciudad de Quito. Entonces, vamos a tener la presencia de él, que va justamente a mostrarnos cuál es el modelo que está proponiendo el Consejo de la Judicatura, y eso nos va a servir para más adelante hacer el trabajo por grupos de las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas, pero también va a haber un grupo muy especial, otro grupo adicional, que es frente a eso, qué recomendaciones y propuestas hacemos desde los ciudadanos. La sociedad en su conjunto está viviendo un proceso de acelerado y constante cambio. Ese proceso de acelerado cambio y transformación social siguiente ha ido generando, no solo en los estados, sino en los ciudadanos, un nivel alto de incertidumbre. Es decir, el ciudadano actual y los estados actuales no saben hacia dónde se va. Lo único que sabe es que hay que romper los modelos de inequidad. Lo único que se sabe es que hay que romper los modelos de injusticia. Pero ese romper, ese quiebre de los modelos de inequidad, de injusticia, de desigualdad social, lo que ha ido generando en cada uno de nosotros y en los propios estados y en los gobernantes es un alto índice de incertidumbre, ¿no? Esa incertidumbre ha incidido en la psiquis de cada uno de nosotros y en el comportamiento social, porque ha generado inestabilidad, que es el producto de la sociedad donde estamos viviendo en este momento. No sabemos si estamos a favor, no sabemos si estamos en contra, no sabemos claramente hacia dónde se va. Sabemos que se está yendo hacia algún lado, porque se están rompiendo los viejos esquemas, pero no tenemos claridad hacia dónde vamos. Entonces esa falta de claridad, porque tampoco nadie tiene claro, o sea, lo único que sabemos es que el esquema anterior no servía, y hay que fraccionarlo, hay que romperlo, hay que generar una ruptura.
Entonces, a partir de eso, se ha ido incrementando los niveles de inestabilidad en las relaciones de unos con otros. Eso ha generado conflictos. Vivimos el proceso de Venezuela, el proceso en Bolivia, el proceso en Medio Oriente, el proceso que se está dando en el Ecuador, claro, con otras características, pero es el proceso que nos ha tocado vivir a nosotros en este paso de hacernos ciudadanos. Dentro de la presentación, en las exposiciones, yo siempre hago una diferenciación, ¿no? Y a veces tengo ciertas discusiones con el concepto de participación, entre comillas, ciudadana, porque yo digo, no existen todavía ciudadanos en este país. Eso es lo que hay que ir cambiando. Todavía nosotros no nos asumimos como ciudadanos, somos meros pobladores de un país. Ese proceso de construcción de ciudadanía es el proceso de cambio al cual nos produce incertidumbre, el cual nos produce miedo, el cual nos produce inestabilidad, porque nosotros todavía no entendemos qué es ese ser ciudadano y cómo se construye y cómo actúa ese ser ciudadano. La siguiente. En tal caso, con respecto a este proceso de cambio y aceleramiento de las sociedades actuales, el tema que nos convoca el día de hoy es el asunto de la justicia. ¿Qué es lo que conlleva fundamentalmente a una transformación, una reestructuración de la justicia? La justicia, actualmente la nuestra, no vamos a hacer un análisis de Venezuela, de Chile o de España, que han también pasado por estos procesos. Perú también pasó por este proceso de reestructuración de la justicia, o casi todos los países de América Latina ya han pasado por un proceso de reestructuración de la justicia. Nosotros hemos pasado ganándole muchos procesos de reestructuración de la justicia, pero todavía tenemos la esperanza de que este sí es el proceso de cambio de la justicia, y eso es un poco lo que nos motivó, nos convoca el día de hoy y los meses anteriores cuando se convocó a este proceso de veeduría. Tiene sus limitaciones, porque si ustedes revisan las actas de conformación de las veedurías, a lo único que nos permiten ver, observar, es sobre el plan de trabajo, no de todo el proceso de reestructuración de la justicia, porque eso se lo dieron a otra veeduría de carácter internacional. Pero como los cholitos no van a entender más allá, entonces nos dieron solamente una línea. Pero bueno, eso no lo vamos a discutir, ya estamos metidos en el ruedo, ya nos toca ahora, ¿no? Pero en tal caso, ¿cuál era la lógica de la estructura de justicia en nuestro país? Y es lo que tenemos que revisar si en el modelo de gestión que se está transformando cambia esta lógica, ¿no es cierto? La justicia netamente hasta ahora es un proceso administrativo del conflicto. Es decir, ustedes pasan al juez, el juez hace el trámite, resuelve sobre una u otra parte. Alguien pierde, indudablemente. No sabemos si el que pierde es el inocente o el culpable, pero alguien pierde. En tal caso, la justicia fundamentalmente ha sido administradora del conflicto. Es decir, donde es otro el que decide, ¿verdad?, a partir del que tenga más recursos para demostrar más pruebas. Nada más, allí ha quedado. Entonces, nuestra justicia ha sido fundamentalmente tutelar del conflicto, no de los derechos, no del ciudadano. Ojo, ¿sí? Vamos a ver más adelante. Hay que tener mucha claridad en los términos cuando hablamos del proceso de reestructuración de la justicia. Entonces, anteriormente nuestra justicia lo único que tutelaba era el conflicto, no los derechos ni a los ciudadanos. De este proceso también de cambio, lo que tenemos que observar es que la justicia ciega y sorda y muda, ¿no? Se ejemplifica en una mujer semiviolada, porque se le ve solamente un trapo encima. Entonces algo así ha sido nuestra justicia, ¿no? Ejemplificando en una imagen clásica de la justicia, no más allá de la balanza. Cuando nos imaginamos la justicia clásica, veamos cómo ha estado la justicia, ¿no? Y creo que hace algún tiempo atrás salía en los diarios esa caricatura, era una mujer con una balanza desbalanzada y ultrajada. Así era nuestra justicia. Entonces, de alguna u de otra forma la justicia siempre se balanceaba hacia alguien con mayor poder.
Pero en este proceso de aceleramiento, de cambio y de transformación que exigen las sociedades actuales, lo que queremos es fundamentalmente que la justicia se balance, haga una balanza hacia el ejercicio de derechos, todos, hacia la construcción de ciudadanía y hacia la objetividad, hacia la objetividad o presencia real de conflictos. El otro elemento tiene que ver con que la justicia tiene que aplicarse no solamente ante la presencia de conflictos, sino ante la presencia de problemas. Y hay una gran diferencia entre un conflicto y un problema, porque el juez puede resolver, o la justicia puede resolver sobre un conflicto, pero no resolver el problema. ¿Por qué? Porque muchos de los problemas que a nosotros como comunidades populares, comunidades rurales, comunidades marginadas, el conflicto va mucho más allá, porque los problemas son estructurales. Es decir, no es el conflicto el que genera inequidad. El conflicto viene o es producto o es resultado de una problemática que está mucho más atrás, que es producto de esas inequidades en las que vivimos nosotros como ciudadanos. En tal caso, de manera general, lo que queremos decir es que en este proceso de transformación y este proceso de aceleramiento, estamos obligados a cambiar esta justicia inequitativa, ineficiente e injusta para los ciudadanos, para el común de los ciudadanos. Decía, nosotros hemos pasado por muchas reestructuraciones de la justicia, más que algunos países. Pero dentro de ese proceso, lo que tenemos que tener claro los ciudadanos, las organizaciones de la sociedad civil, es que, por un lado tenemos la balanza de las viejas utopías, es decir, la justicia que tenemos en este momento, mala o buena, es producto de las luchas sociales. O sea, en un momento dado nosotros peleamos por ese sistema de justicia que tenemos en este momento. Lamentablemente la realidad nos llevó a ver de que ese modelo ya se convirtió en una vieja utopía. Es decir, son lugares ya puestos que no responden a esa sociedad en acelerado cambio. Y por eso necesitamos en este momento generar nuevas utopías. Dentro de esas viejas utopías, bueno, pedíamos o exigíamos que haya legislaciones adecuadas, que haya promoción y conocimiento de los ciudadanos. Se hizo reformas a la ley, se hizo de alguna o de otra forma, se informó a la gente, ¿cierto? De cómo resolver problemas o cosas por ahí. Se inventaron juzgados, se abrieron, ustedes recuerdan la lucha que tuvimos a fines de la década pasada y principios de este siglo con el asunto de la creación de los juzgados de la niñez y adolescencia, las juntas de protección de derechos y cosas por el estilo. Es decir, esas eran viejas utopías. O sea, se logró que existan en las leyes. ¿Funcionan? ¿Funcionaron? No. O sea, de alguna o de otra forma sí hemos hecho conquistas, pero el proceso de aceleramiento de cambio nos dice que esas conquistas ya no son suficientes. Dentro de eso peleamos por un modelo de gestión administrativo de la justicia. Ustedes recuerdan, se planteó el asunto de la justicia de la oralidad para resolver mucho más ágilmente los conflictos legales. Se planteó el aceleramiento de los procesos, cosas por el estilo, y ustedes ya vieron que cuando se aprobó la consulta de mayo teníamos un poco más de 1 millón de casos represados, ¿cierto? De casos que no habían sido resueltos. Entonces, ya desde hace tiempo en las luchas anteriores ya estaba el proceso de la oralidad. ¿Qué es lo que hacen, por ejemplo, en este proceso? Supuestamente debería de resolverse ese mismo día. Entonces se hace cuando se hace la audiencia oral, ¿qué es lo que hace el secretario, el juez? El secretario tiene que pasar a máquina todo lo que se hizo, todo lo que se dijo, y en ese proceso demora 3 meses, 6 meses. Luego el juez le toca volver a releer porque en ese tiempo ya se olvidó sobre ese caso. ¿De qué nos sirvió el proceso de oralidad si supuestamente era para agilitarlo?
peleamos por eso, pero no funcionó. Ahora hay que buscar nuevas estrategias en este modelo de gestión. Entonces, entre esas viejas utopías, el modelo de gestión se volvió burocrático, conflictivo, y nos generó una sensación de indefensión y de pérdida de tiempo. O sea, la gente, a pesar de lo que se luchó, tenía el amargo sabor en la boca de que eso no funciona.